va a hablar sobre la traición a Jesús. Algo que lo hizo un hombre que caminó con Jesucristo. 3 años caminó con él. Un hombre que era tesorero, manejaba la finanza entre ellos, de sus 12 discípulos. Y que de esto nos deja mucho que aprender de esto, ¿no? En este caminar, y esto es lo que nos va a enseñar Menones. Y yo puedo decir sobre esto que hay muchas personas que pueden estar con Jesús, pero resulta que su malo deseo, la avaricia o cosas que están fuera de la luz, eh, se apodera de su corazón y lo puede sacar y llevar a la tiniebla. Esto es lo que hace el enemigo de una manera muy dócil, donde aún personas que siguen a Jesús y dicen creer que están en Cristo, pues hacen cosas que lo lleva a traicionar a otro. Y este es un ejemplo, como lo vemos aquí en la vida de Judas, que lo hizo con nuestro Señor Jesucristo. Pero vamos a ver cómo, y que me sea mejor nuestro hermano Humberto Menones, que nos lo explique mejor. Adelante, Menones, con la reflexión que trae para hoy. Dios te bendiga, el Señor te use. Gloria a Dios. Gracias, José. Saludos, Harold. Saludos a todo el equipo. Dios les bendiga, amados hermanos. Es un privilegio una vez más, después de casi 2 meses, estar en un ayuno de internet, poder compartir con ustedes esta transmisión y darle esta palabra el día de hoy. No ha sido fácil. El que sabe lo que es un ayuno realmente se imagina lo que le estoy diciendo. Y no ha sido necesariamente voluntario mi ayuno de internet, ha sido por situaciones técnicas, como le pasa a Francisco, como le pasa a muchos de los que están en Venezuela, que es algo común. Aquí en Dominicana no es común que no tengamos internet por 2 meses, pero así Dios le ha placido y hemos tenido que obedecer. Así que bueno, es un privilegio estar con ustedes. Eh, un ayuno complejo en muchas áreas. Bueno, vamos a entrar en materia, el tiempo apremia, avanzado, pero estamos contentos de estar aquí. Saludamos a todos los que se conectan. Gracias por seguir este precioso grupo de hombres de valor desde todas las partes de América Latina. Se estarán agregando algunos amigos, compañeros de trabajo, vecinos, amigos que hemos ido invitando, no solo a esta reunión, a todas, y que sea el común denominador, que invitemos amigos a compartir la palabra. Dicho esto, y gracias a Mario por esa poderosa oración, sé que se está preparando en su discipulado para poder llevar ese evangelio a la altura que el Señor quiere que lo haga. Amén. Bueno, amado Señor, te pongo una vez más este mensaje en tus manos. Tú sabes que lo hago desde el corazón y has puesto eso en mi boca para hablarle a mis hermanos acerca de este importante tema. Bendice, Señor, este tiempo. Los que vienen en camino, las redes sociales, bendice el internet de cada uno de ellos y que pueda fluir este tiempo para tu gloria. Y podamos usar este instrumento, este contenido en el diario vivir de nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a la palabra, amados. Esto está en el libro de San Juan, capítulo 13, como dijo José Mancilla, desde el versículo 21 al 30. Así que acompáñenme. Dice la palabra de esta manera. Y habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en el espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Esta es la versión Reina Valera, 1960. Entonces los discípulos miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba y estaba recostado al lado de Jesús, a este pues hizo señal Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca de su pecho, le dijo, Señor, ¿quién es? Le respondió Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Y entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban en la mesa entendieron el por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, pues,
que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta o que diese algo a los pobres. Cuando él, pues, hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Amados hermanos, este tema definitivamente marca un antes y un después en la historia de nuestro amado Señor Jesucristo. Este acontecimiento está compartiéndolo el día de hoy. Sin duda alguna, después de Satanás, que el Señor lo reprenda, ha habido un personaje de la Biblia que fue odiado en gran manera por la humanidad por elaborar un hecho de alta traición y que marcó definitivamente un acontecimiento en la historia y en la palabra de Dios. Pero este acontecimiento que compartimos el día de hoy, amados, no fue fortuito, ni fue ocasión, ni fue circunstancial. Todo esto estaba definitivamente y fríamente puesto los ojos de nuestro Dios, el Padre Eterno, quien permitió que todo esto aconteciera. Y definitivamente Judas fue el personaje clave en toda esta historia. Esta historia, como la titulamos y le decíamos, fue puesto el título La traición a Jesús. Y todos conocemos esta historia, pero yo quiero hoy enfocarla desde un ángulo de lo que representa tanto la traición y la contraparte que venimos nosotros a entender como hijos de Dios, que es la fidelidad al Señor. Pero en medio de toda esta historia, entendiendo todo esto, sabemos que hubo un gran propósito en medio de esta historia. Estas famosas 30 monedas de plata, un acontecimiento que determinó realmente de todos aquellos que seguían muy de cerca al maestro, cuál fue una de las tantas causas de Judas Iscariote, la codicia. Jesús fue traicionado, por supuesto, por Judas Iscariote, uno de los discípulos más cercanos, quien traicionó este hecho al maestro, a Jesucristo, al Hijo de Dios, en el huerto del Getsemaní, en Jerusalén, después de aquella importante y última cena. Ahora, ¿cuándo fue este acontecimiento? Esta traición de Jesús ocurrió en la noche del Jueves Santo, antes de la crucifixión. Y yo les traje a ustedes el qué, cómo, dónde y cuándo. Si alguno conoce de las 5W, de la comunicación social, eso estoy refiriéndome. Esta traición, como les dije, también tuvo un cómo. Y ese cómo, por supuesto que Judas Iscariote, uno de estos 12 discípulos, ¿verdad? Se acercó a los líderes religiosos judíos y les ofreció entregar a Jesús a cambio de estas monedas. Y Judas identificó definitivamente y con una acción que marcó también los hechos en la historia del mundo con un beso, el beso de la traición en su mejilla que le permitió a aquellos soldados romanos arrestar y capturar a Jesús, que ya conocía de parte del Padre todo lo que venía, y por ende todo esto en el Getsemaní acontecía en conocimiento del mismo Jesús. Por supuesto, esta traición en este huerto del Getsemaní, el lugar ubicado en el Monte de los Olivos en Jerusalén, hoy en día funge como un espacio para recordar y rememorar el Via Crucis del Maestro ante ese madero. Ahora, yo quisiera expresar esto desde este aspecto literario en el cual podemos conocer el día de hoy, es que esta traición se debió también a la combinación de diversos factores, incluyendo la codicia, como les decía al inicio, y de desilusión con el ministerio de Jesús por parte de Judas, pues él esperaba que Jesús estableciera un reino terrenal y que se convirtiera en un líder político o militar, pero cuando Jesús le habló acerca de sus discípulos, de lo que iba a ser su muerte y resurrección, definitivamente Judas tomó como punto de partida y su codicia el sentir la traición en carne propia y aplicarla de esta manera. Ahora fíjense ustedes, amados hermanos, porque definitivamente podemos ver en el
versículo 27 de este libro de Juan, capítulo 13. Y después del bocado, Satanás entró entonces entró entonces y Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Para aquel momento ya definitivamente consumado estaba aquel acontecimiento. Esta traición ha sido un tema, una narrativa bíblica que nos conmueve a todos, nos da desde el inicio del ministerio de Jesús, durante esos 3 años, pero también recordar el crecimiento de Jesús en las iglesias, en la sinagoga y en todos los lugares donde Jesús fue iniciando su ministerio y por supuesto la vida como ser humano terrenal. Somos cristianos de la fidelidad con valentía, creo que por vida. ¿Qué será? Alguien que asuma realmente contra Juan Pablo en la jerga católica, ¿no? Que ese hombre que a la cárcel lo perdonó antes de aquel acontecimiento tan drástico para su vida. Y antagónicamente, esta historia que trae definitivamente edad, pues lograron en mucho tiempo. Uno de esos, por supuesto, Judas decía, conocida sin un acontecimiento de este mundo, pero muy durante esos 3 años asombrosa como lo fue, porque estuvo caminando con Jesús, fue suficiente para que pudiera haber modelado el evangelio y ser testigo de gracia. Nadie luce el Hijo de Dios. Cuán cercano que está reflejado en Lucas, probable que al leer acerca vivió al maestro. Estos acontecimientos, estar cerca de alguien tan importante, confiaran en él mientras ocultaba su amor por el dinero. Judas también estuvo presente cuando Jesús predicó que nadie puede servir a dos señores, pues menosprecia a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciar al otro. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿pudiesen hacer estas dos cosas? ¿Serán vivos como hijos de Dios? Yo creo que es imposible para que realmente ama a Dios como estamos cada día procurando buscar más al Señor, amarlo, conocerle y seguirle. Y quien hace esto, definitivamente no ha amado desde el corazón al Maestro. El amor al dinero fue el detonante de Judas. Y habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en el espíritu y dio testimonio y dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me entregará. Eso está en el 21 de este desglose. Pero reflexionemos sobre ellos, hermanos. Capaz ustedes en estos tiempos de orquestar una traición a sus padres, a su papá, a su mamá. Esta traición definitivamente nos lleva a una reflexión profunda de que como hijos de Dios tenemos que entender dónde estamos hoy en día, cuál es nuestro proceso. ¿Estamos a mitad de camino? ¿Hemos consumado la comunión con Jesús realmente? Esta comunión con Jesús, habiendo dicho esto, el Señor todavía daba la oportunidad a sus discípulos de que aquellos que tuviesen ese sentir pudiesen el mismo Pedro, como lo decía. Fíjense ustedes entonces que se miraban unos a otros, sería dudando, llamó al frente a aquel al que recibió este pan, reciba un gesto en alguna comunión o Eucaristía, la Santa Cena o cualquier, o ¿qué representa la identidad? Y respondió Jesús, a quien yo diera el pan mojado, porque el momento identificaría, esto es el momento más de Jesús, desde ahí a este hombre, e imagina claramente, por ejemplo, la pasa al frente, hijo, para esa persona. Todo tuvo su oportunidad, porque después del bocado, Satanás entró en él, estamos claros. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo. Fíjense ustedes, amados hermanos, que a pesar de esta traición, Jesús le dio esta oportunidad y le dio el pan mojado en gesto de amistad y amor
aun cuando entendía lo que había hecho. Pero hoy digo, esto realmente es una lección para todos nosotros, porque no solo la codicia lo que puede llevarte a ti o a mí o a cualquier amigo, hermano, conocido, a un hecho como esto, una circunstancia de ser confrontado, de tener que robar, el que tener acontecimientos de este tipo. Esto definitivamente tiene que tener el temor, tienes que tener la angustia, la preocupación, pero a la vez la codicia en medio de tu corazón y de cientos de miles de elementos para uno poder dar un paso como este. La traición puede venir de aquellos que están más cerca de lo que usted menos se imagina. Y hoy en día no estamos exentos de ser traicionados por nuestros hermanos, porque como seres humanos de carne y hueso, como seres terrenales, vamos a estar expuestos siempre a pecar. Y cuando digo esto, no estoy justificando una acción de tal tipo, pero entendiendo de que el único que a usted, a mí y a todos los que estamos aquí no podemos hacer esto es con nuestro Señor Jesucristo, porque definitivamente es nuestro consumador, nuestro maestro, nuestro Padre eterno, y menos con los de la fe. Así que definitivamente como hijos de Dios estamos negados a un hecho de este tipo. Jesús conoce bien nuestros corazones y del cada uno de los que aquí estamos presentes. Y Él quiere llevarte a un nivel mayor de conocimiento y de experiencia. Jesús está dispuesto a perdonar todas tus ofensas, aún a proveerte de lo que necesites con tal de no caer y de no accionar en un acontecimiento de esta manera. ¿Saben? Es importante, como dice en 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para con nosotros y nos puede perdonar y limpiarnos de toda maldad. Pero también nos dice en el libro de Mateo, capítulo 11, versículo 28, venid a mí, todos los que estáis trabajados, cargados, que yo os haré descansar. El Señor es quien tiene el control de nuestras vidas. Está falto de dinero, pídeselo al Señor. Está falto de recursos para tomar decisiones importantes para tu familia, tu economía, el alimento de tu familia. Clámale al Señor por un empleo. Busca la mejor forma de ir ante el Padre y que este acontecimiento no sea una réplica más de una acción de maldición que cayó sobre Judas. Pero también nos dice en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 17, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino que para que el mundo sea salvo por él. Jesús puede haberse librado de este acontecimiento, podía hacerlo, podía decirle a los soldados, salgan fuera, váyanse de aquí, y simplemente hubiesen dado la media vuelta y hubiese pasado este acontecimiento. Pero ¿saben qué? Él sabía lo que venía. Él estaba ya yendo en intimidad ante el Padre a solas, mandó a sus discípulos a orar y a velar porque sabía que todo esto, minuto a minuto, se acercaba a un hecho, que él quería que esa copa pasara, porque no era fácil obedecer al Padre y morir para que tú y yo hoy tengamos vida y vida en abundancia. ¿Qué podemos aprender entonces de esta lección de Judas al elegir seguir a Jesús o seguir la codicia, el dinero, la muerte y todo lo que esto lleva? Pues definitivamente, amados, nos permite abrir nuestros ojos, entender que la identidad de hijos de Dios nos permite alcanzar un nivel de pureza, de fidelidad, de amor y de compromiso al Maestro. Saben, amados hermanos, que su sí sea sí, que su no sea no. Aprenda a que cuando usted se plante firme en sus decisiones, no se resquiebre por un acontecimiento a tomar una decisión equívoca en la vida. Hay muchos acontecimientos donde hombres titubearon. Pedro fue uno de ellos al negar al maestro y se llenó de violencia, de ira y le cortó la oreja a aquel soldado. Pero miren, mis hermanos, practiquen la honestidad, la transparencia, la fidelidad en todo lo que hagan. Eso es una pieza clave para manejarnos en la vida y para ser dignos delante del Padre. No es fácil ser cristiano, no es fácil estar cerca del Maestro y no ser juzgado porque nos ve el mundo como gente que sí, que podemos ser más santurrones y perfectos.
pero nunca cuestione de dónde proviene sus principios, orígenes. Lo que ha hecho Jesús por nosotros, que ha sido salvarnos de muerte y darnos vida y vida en abundancia, no tiene precio. Y lo mínimo que podemos hacer nosotros como hijos de Dios es ser fieles, fieles al Maestro, fieles a sus escrituras, fieles a amar al prójimo, fieles a obedecer al Señor y comenzar una vida de comunión y de crecimiento espiritual. No ha sido fácil. Mientras más usted se acerque a Jesús, más piedra, más palo, más ataque usted va a recibir. Pero ¿saben qué? Que en este mundo vamos a vivir bajo aflicción. Aunque somos cristianos, vamos a ser trillados, perseguidos, avisorados y van a decir, ahí van, eso, mira cómo caminan y hablan, se parecen a Jesús. Así que si se parecen a Jesús, esos son de él, así que vamos por ellos. Les quiero decir muy claro, estamos en los mismos tiempos que hace 2000 y tantos de años. Estamos en la persecución del pueblo cristiano de Dios. En los Estados Unidos recientemente están metiendo detenidos a hombres y mujeres que creen y que confían en el Señor. Muestra de ello, un hombre muy reconocido, un político que le dieron un tiro en el cuello, y ese caso dio la vuelta en los Estados Unidos y el mundo, porque los no cristianos definitivamente buscaron esto como un gran detonante para comenzar la persecución que está en la palabra de Dios. Y les digo esto solo como una punta del iceberg de todo lo que estamos viendo después de guerras, la nación contra nación, ataques, pestilencia, el mismo enemigo orquestando su venida, el anticristo. Y saben, amados hermanos, es el tiempo de cerrar filas, es el tiempo de entender y comprender que más fieles debemos ser al Señor, que tu evangelio no sea un evangelio, como dicen aquí en República Dominicana, carabelita, que es un evangelio de mentira, de falsa procedencia, que nuestro evangelio sea auténtico, comience a despojarse de todo lo que lo desacredita y nos va a desacreditar, porque el día en que dejemos de ser atacados, preocúpese, porque usted simplemente está apartado de Cristo. Pero los que están en el mundo van a ser felices y van a creer que nada les molesta, pero usted y yo vamos a recibir aflicción de muchas formas e índole. No es que te va a alcanzar la maldición, no, no entiendas mal. Te estoy hablando de que vamos a tener aflicción, pero si confiamos en el Señor, nuestra vida va a estar resguardada, como aquellos discípulos que fueron fieles a Jesús y que estuvieron a su lado. Así que te exhorto en este día a que tu profundidad en el Señor no sea una mera coincidencia ni una relación religiosa, que tu relación con el Señor marque un antes y un después detrás de esas generaciones que te están siguiendo, tus hijos, tu esposa, tu mamá, tu papá, tus hermanos y todo aquel que tú le hables, que cuando tú abras tu boca, que cuando tú llegues a un lugar digan así de frente y sin nada, ahí llega un hijo de Dios, bajen la voz, dejen las groserías, vamos a dejar de comportarnos así, porque ese es una persona honesta y honorable. No, 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 con ese no se metan, ese es cristiano, cuidado, porque esos son hijos de Dios. Eso es lo que queremos conocer y escuchar. Así que te invito, súmate a este equipo de estos hombres tiroteados, apaleados, criticados, ovejados, perseguidos. Somos eso, no somos víctimas, somos dignificantes de la palabra de Jesucristo y de nuestro Jesús, al cual vive, reina y seguirá viviendo por los siglos de los siglos en nuestra vida, en nuestro proceder, y seguiremos llevando el Evangelio. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por este tiempo que nos has permitido compartir la palabra. Gracias porque después de 2 meses me has levantado este ayuno de internet, comunicacionalmente hablando con mis hermanos. No he podido estar con ellos, no he podido expresar, no he podido comentar y compartir tantas cosas que he sentido en 2 meses, pero sé que todo tiene un propósito, así como cada uno está pasando por un propósito de vida, de circunstancias, de salud, de economía. Señor, gracias, porque si vivimos y pasamos momentos como estos, porque está valiendo la pena lo que está aconteciendo. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra el gozo de salvación. Señor, te pedimos que cada familia, cada hogar sea restaurado, bendecido, y que cada varón aquí presente comprenda y entienda cuánto le amas. Has dado la vida de tu hijo en ese madero, y que hoy podamos entender de que no puede bajo ninguna circunstancia estar en nuestro corazón una raíz de odio, de traición, de amargura o de simplemente desacreditación a aquellos que nos han guiado al camino de la verdad.
Permite, Señor, que entendamos cuán importante eres para nosotros y que siga habiendo el deseo en nuestros corazones de más encuentros como estos en el mundo y de grupos como este, de hombres de valor. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Muchas bendiciones. Adelante, José. Gracias, Menones. Dios te bendiga. De verdad que un mensaje que nos lleva a reflexionar en nuestro diario vivir. Y es que nos hacemos la pregunta, ¿cómo reaccionamos nosotros ante una traición, un fracaso con las demás personas que nos rodean? ¿Cómo fue ese momento de Jesús? Bueno, la Biblia habla de que Jesús, estaba en angustia, pero no porque él iba a la cruz, sino yo pienso que también porque era que eh, un discípulo de él, un hombre que caminó 3 años con Jesús y que cometa esta traición donde sabía Jesús que él se iba a perder, se iba a alejar de, de su lado y como fue su decisión, pues él lo amaba, lo quería. Y esto fue algo que nos enseña Jesús, pues que aunque nosotros nos fallen, pues debemos mantener esa clase de amor, de verdad, con aquellos que cometen este tipo de traición a nuestra vida. Pero si hay alguien que no falla, que no traiciona, porque todos nos equivocamos, todos fallamos, pero aquel que no falla es Jesucristo. Él es fiel a nosotros. Él siempre está con nosotros. Tanto así que Él demostró su amor en ese momento, en el último momento, donde Él ofreció, le dio ese bocado del pan que mojó allí, porque eso era una costumbre de esa cultura, pues, donde yo me imagino porque era el que servía. Por ejemplo, si tú vienes para acá, para mi casa, mi deber es servir a todos. Y estamos aquí comiendo todo y mire, mira, aquí está el queso, aquí está la tajada, aquí está, mira, toma, toma. Y eso es algo que se trata forma parte del amor expresando el amor hacia mis compañeros, hacia mis discípulos, yo diciendo esto en el lugar de Jesús, pues. Y, y cuánto amor no expresó Jesús a ellos por 3 años. Tanto así que el mismo Pedro y Juan, oye, pero ¿cómo va a haber una traición aquí entre nosotros mismos? ¿Cómo va a ser esto? Bueno, en el mismo pueblo de Dios suceden cosas como esta porque eso está escrito en la palabra y así se ha visto. Lo que hay que mantenerse es con Jesucristo, con un corazón sincero en la vida y serle fiel al Señor. Porque en el momento que se nos pase por la mente de alejarnos de los caminos del Señor, mira, ahí en ese momento es el enemigo de una vez se, se apodera de tu mente, donde nosotros todos tenemos una batalla en la mente. Fíjate que Judas, dice la Biblia que el enemigo Satanás entró en él y se apoderó de una buena vez en él. Entonces, de esta manera, él llega y hace el mal, traiciona a Jesús. Pero vamos a ver qué nos dice nuestro hermano Juan Carlos Herrera respecto a esta reflexión que hoy nos ha traído nuestro hermano Humberto Menones. Juan Carlos, queremos escucharte. Bienvenido. ¿Me oye, Juan Carlos? Juan Carlos. Está muteado, ¿viste? José está muteado. Juan Carlos Herrera, te están dando la palabra, amado hermano. ¿Escucha, Juan Carlos? Desmuteé el micrófono. Sí, sí, sí.
Ahorita se había cortado la comunicación de lo que estaba hablando el hermano, pero bueno, gloria a Dios. ¿Sí se escucha? Sí, sí, te oímos, Juan Carlos, Bueno, adelante. buenas noches, mi hermano. Bendiciones para todos. Con referente al tema, es un tema bien, bien fuerte, pues. En cuanto al punto que se trata con referente a lo de la traición, mi hermano. Y bueno, ahí podemos aprender, el Señor nos enseña varias cosas importantes. La manera de cómo podemos nosotros, no es fácil porque vamos a sentimos esa angustia como la sintió el Señor muchas veces cuando conocemos de una traición. Y otra de las cosas también importantes es que fíjense que por lo general es una persona cuando uno recibe una traición es la persona que más cerca está, la que camina, por lo general es la que camina al lado nuestro, como Judas, y nos conoce. Y una de las cosas que nos causa ese mayor dolor, esa mayor angustia y esa sensación tan desagradable, porque es una persona de la cual confiamos, entregamos nuestra confianza, le abrimos nuestros corazones. Jesús abrió su corazón allí con cada uno de sus discípulos y así como lo abre con cada uno de nosotros. Y bueno, es interesante porque el Señor nos abre su corazón, su pureza, su grandeza, mi hermano, y debemos de valorarlo. No es fácil rendirnos, Señor, ayúdanos porque muchas veces podemos Amén. ocasionar o podemos estar este, en un ámbito pues, de traición a nuestro Señor Jesús. Pues, y el Señor nos alerta, nos insta, nos enseña. Fíjense que este fue uno de sus discípulos y nosotros somos de los discípulos de Jesús. Somos discípulos de Jesús. Sí, hay que Entonces, bueno, tener, hermano, estaremos velando y orando, cada uno sí, fortaleciéndonos para así es, que así no es. caigamos en esta tentación. Dios le bendiga, Dios le Bueno, es que guarde. hoy en este tiempo, claro, muchos a veces eligen las tinieblas en vez de la luz, precisamente para que la luz no haga manifiesto el pecado en ellos, pues, lo que han cometido. Pero vamos a ver qué nos dice Anthony Luque. Anthony, ¿qué opinas tú de este tema de hoy? Buenas noches, mis hermanos. Dios les bendiga a todos y les guarde. Amén. Bueno, mis hermanos, un tema, ¿me escucho? Un tema, Sí, sí, te oímos. un tema bastante interesante en la palabra que decía el hermano Menoni. Me trae a la mente que nosotros como cristianos, bueno, para no redundar, tenemos que tomarnos en serio esto de ser cristianos, porque el objetivo final es reflejar el carácter de Cristo. Y aquí han venido todos esos temas, la falta de perdón. Fíjense que en esa prédica que está dando el hermano Menoni, me trae aquí a la mente que Jesús, sabiendo todo lo que iba a pasar con Judas, lo sentó en su mesa, lo aconsejó, pero a lo último, ya después le dijo, has dejado que el enemigo entre, ve y haz lo que vas a hacer. Entonces, bueno, tenemos, como dice el hermano Juan Carlos, tenemos que orar y velar para que no nos pase eso, hermano, no caigamos en tentación, demos perdón y nos alejemos de la traición. El mundo nos acecha. Me trae una palabra aquí para no extenderme mucho, que en los países donde el cristianismo es más perseguido, fue una persona hacia allá y bueno, vivió todo lo que vivió, que se congregaba en una cueva, se sabían la Biblia de memoria. Él se quedó asombrado, oye, ustedes saben su Biblia de memoria, nosotros a veces se nos olvidan los versículos. Y él le dijo, yo me quedo más asombrado con ustedes porque en el mundo donde ustedes están, en la región, en el continente donde ustedes están, acecha más el enemigo. Están las redes sociales, están cualquier cantidad de entretenimiento donde el cristiano es más acechado y donde es más probado. Entonces, bueno, mi hermano, esta palabra que acabaron de darnos hoy me llega mucho
y tomémonos en serio esto de ser cristiano. Gracias, Anthony. Sí, sí, no, este mensaje nos lleva a nosotros a momentos de tomar decisiones cruciales en el sentido de que nos urge a nosotros mismos examinarnos, pues, ¿dónde estamos, hacia dónde nos dirigimos? Si estamos aferrados a Jesús como el discípulo amado, a este Juan que se inclinaba en el pecho, como símbolo de la intimidad, pues, nosotros mismos, o estamos dejando que las tinieblas de los malos deseos nos saquen de la comunión o nos lleven a un punto de retorno espiritual. Entonces, tenemos que examinarnos en esto y lo cierto es que como consejo debemos perseverar en los caminos del Señor, permanecer en su luz, en la luz de Jesucristo. Vamos a pedirle la palabra a nuestro hermano Víctor Cruzado. Víctor, Dios te bendiga. Bienvenido. ¿Me escucha, hermano? Sí, sí, te oímos. Adelante. Dios le bendiga a todos, ¿cómo están? Amén. Hermano, en cuanto a ese tema, yo le voy a dar muy importante todo lo de la reflexión de mi hermano Menoni, pero eh, en otra perspectiva, mi entendimiento es que si el Señor Jesús fue traicionado por uno de sus discípulos, alguien de lo más cercano, ¿cuánto más nosotros podemos ser traicionados? Y yo lo veo de la manera en que nosotros debemos estar preparados para esa traición, pero también tener la certeza de que cualquier traición que pueda llegar a nuestra vida es para un propósito mayor. La palabra que nos dice que todo obra para bien para los que aman al Señor. Esto conforme a aquello que han sido ¿qué? Llamados según el propósito que el Señor tiene para ellos. Tenemos que estar preparados para eso. eh, Debemos, porque la traición en cuanto, y el ejemplo que se nos da la palabra es que el Señor fue traicionado. Nosotros muchas veces, hasta mismo dentro de la iglesia, a lo mejor no vamos a ser traicionados, pero vamos a ser criticados. A lo mejor vamos a ser, eh, eh, ¿cómo se dice estas palabras? Nos van a criticar, van a haber murmuraciones sobre ti, que eso, si tú no estás revestido de su Espíritu Santo, puede sacarte del camino, puede traerte una decepción. Entonces nosotros como hombres de Dios debemos estar preparados para eso y entender que cualquier cosa que se levante contra ti es con un propósito mayor. Amén. So, de nuevo, yo lo veo de esta manera. Si el Señor Jesús, Rey de Reyes, Señor de Señores, fue traicionado por uno de sus discípulos, ¿cuánto más nosotros debemos estar preparados? Pero sabiendo ¿Cuánto que más no todo sucederá obra eso con para nosotros? bien. Sí, sí, así es. Bueno, es que esto nos ayuda a nosotros precisamente a fortalecernos en todos nuestros caminos y para que estemos preparados, porque si le pasó a nuestro Señor Jesucristo, no estamos nosotros exentos de esto. Así que vamos a pedirle a nuestro hermano Néstor Maya. Néstor, te queremos escuchar, Dios te bendiga. Bendiciones, hermano. Como decía el hermano Juan Carlos, el tema de hoy es bastante a veces polémico y a veces controversial, ¿no? Porque nos fijamos solamente en la traición de Judas, ¿no? Y ciertamente esa traición siempre viene de la de alguien cercano a nosotros, familiares, también círculos de amigos, pero vayamos más allá de del hecho de la traición de Judas. A veces nosotros mismos, consciente o inconscientemente, estamos traicionando la confianza de Jesús. Es decir, a veces el mero hecho
de saber que tenemos de que Jesús, es decir, Dios se entregó por nosotros, y decir que hemos sido rescatados. No, el solo hecho de no asistir a los domingos a la iglesia, o de tener una responsabilidad en la iglesia, es decir, ser un líder, y darle prioridad a otras actividades que a la vida es decir, a nuestra responsabilidad con la iglesia, o como cristianos, lo vemos también como si estuviéramos traicionando esa confianza que Jesús ha depositado en nosotros.